Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y estamos hablando de un tema sumamente importante que es la intervención de los militares en el tema de la lucha contra el narcotráfico, y hemos hecho un análisis un poco brusco así, pero en general, de por qué las Fuerzas Armadas no sirven para luchar contra el narcotráfico. Pero vamos a analizarlo más detenidamente, porque uno de los comentarios que he hecho anteriormente es que ningún uniformado en los servicios de seguridad que usted quiera van a hacer un efecto importante en la lucha contra el narcotráfico. O sea, el narcotráfico necesita de investigadores, de profesionales, de gente que conozca no solo del narcotráfico de la droga, sino que conozca de una buena investigación, del lavado de dinero, de un montón de cosas muy sofisticadas que, como yo les comentaba en el tema policial específicamente, un policía uniformado nunca puede hacer nada. O sea, fuera de que se vaya un policía a encontrar en la calle en un vehículo un cargamento, o que encuentre en algunos países suele suceder que se enfrentan con algunos sicarios o con algunas cosas, el policía uniformado tiene poca efectividad en el tema del narcotráfico. Ahora, a eso agréguele, amigo, el tema de los militares, que son mucho más separados de la sociedad, porque el militar, como les comenté yo anteriormente, vive en otro mundo. O sea, el militar no vive el resto de la población. Sí, después que se termina su turno se va a su casa, algunos, los oficiales, pero la tropa vive en los cuarteles, no se junta generalmente en la zona donde vive. Generalmente los militares que operan en una zona no son de esa zona, o sea, los cambian a partes distintas del país, llegan en muchos lugares, son lugares muy inhóspitos, están en selvas, están en cerros, están en montañas, están en ríos, están en lugares donde ellos puede ser que conozcan el territorio, pero no van a conocer a la gente y nadie los va a confiar. Y si se recuerda lo que yo comenté anteriormente sobre la intervención militar en Latinoamérica históricamente, y le digo, esto viene de los años 60, los años 70, los militares nunca han sido apreciados o bien vistos en nuestros países por la razón de que los militares siempre fueron usados por el sistema político para reprimir al pueblo, para desaparecerlos, para torturarlos, estamos hablando de los años 70 cuando hablaba yo del tema de la lucha contra el comunismo. El militar no ha tenido esa recepción, digamos, por ejemplo, que hoy en día, para hablar así por el gran estado, que tiene, por ejemplo, la presencia militar aquí en Estados Unidos, de que porque estuvo en la guerra con Irak o en Afganistán, se lo considera un servicio a la patria y todo eso. En muchos de nuestros países los militares no son vistos así, no son vistos como héroes o como eso. No le quiero decir, amigo, estoy hablando en tema general, no estoy hablando de que la política exterior de Estados Unidos es mejor o eso, simplemente que el soldado estadounidense tiene otra cultura, otra visión, ante la sociedad. Nuestra sociedad no ve eso. Hay algunas personas, como le vuelvo a repetir, que ya lo he comentado, que tienen cierta admiración por la formalidad, por los rangos, por la estructura, de que los militares son mejor para hacer ciertas cosas. Le puedo decir con certeza que el narcotráfico no es una de ellas. Sí sirven para, por ejemplo, en muchos países sirven para hacer rescates, para ayudar a la gente en caso de terremotos, de grandes desastres, de demás, sí sirven y todo. Incluso en algunas cuestiones del narcotráfico se pudieran utilizar si fueron guiadas por fuerzas, digamos, fuerzas de seguridad civiles, fiscales y jueces. Posiblemente pudiera tener, pero es muy difícil porque el militar no se va nunca a someter a la fuerza civil. Acuérdense que yo le dije, ellos viven en un mundo aparte. Sí, son parte de la Constitución y la veña y la bandera y la presidente y esto, el otro. Pero a la hora de la hora ellos van a hacer lo que ellos saben. Entonces, cuando usted los pone a trabajar en un tema que desconocen, crean problemas. Y los problemas que yo les voy a ir comentando son problemas que se van a ir expandiendo cada vez más. Porque si usted antes tenía en su país unas fuerzas armadas que no estaban corrompidas por la delincuencia, una vez que usted las mete en el tema del narcotráfico, la cosa cambia. Y le dije ya por qué. Porque, como le comenté, en muchos de nuestros países las fuerzas armadas, fuera de la cúpula
de los señoritos bien que entraron gracias a su papá y a su mamá, que son muy conocidos en la sociedad y que fueron a la escuela de guerra y se graduaron y ahora son grandes generales, fuera de esa cúpula de cadetes que son, y le digo, con todo respeto, no le estoy haciendo burla, mucho de esa gente sí cree en el servicio a la patria, en la bandera, en el himno nacional, pero ¿qué pasa cuando se gradúen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente? Bueno, en los países donde estaban constantemente en guerra, donde si no hay guerra la crean, o si están en es muy distinto a nuestros países donde muchas veces no hay nada que hacer. Y esa es la diferencia, ¿me entiende? Entonces, cuando usted tiene militares que no tienen nada que hacer, los pone a una función, en este caso, de la lucha contra el narcotráfico, sin conocimiento, y empiezan a ver qué van a hacer. Y sí, se juntan y traen, los ponen aquí con los policías, les enseñan y esto y todo, pero esa no es su vocación, porque el militar tiene una idea muy distinta y una misión muy distinta al policía. Los policías tenemos una función, los que hemos trabajado en la policía, los que hemos trabajado en las investigaciones, tenemos una función muy distinta, una mentalidad muy distinta. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es un delincuente, e incluso cuando uno cree que tiene un delincuente, después se da cuenta de que no lo es. O sea, hay mucha flexibilidad. El policía tiene que ser una persona que tiene que tener muy flexible el fluido y escuchar muy bien y estar muy bien educado y entrenado. El militar no tiene esa facilidad. Y no le quiero decir que los militares oficiales, los oficiales no tengan eso, pero estoy hablando de la tropa, que es la que generalmente va a lidiar con los temas de narcotráfico. Entonces, cuando usted manda un equipo, un batallón de soldados por ejemplo, a patrullar una zona, sí, va a haber enfrentamientos, pero eso no va a resolver el problema del narcotráfico. Sí, es necesario, le voy a decir, estoy de acuerdo cuando hay situaciones de extremo peligro, cuando hay situaciones de extremo, como era en el caso de la guerrilla en la época, o sea, yo le hablé que mucho del daño que hoy las Fuerzas Armadas han cosechado es por las atrocidades que hicieron. Pero había una necesidad de algunas situaciones en las que las Fuerzas Armadas, por el armamento que tenían, por el conocimiento establecido que tenían, por el conocimiento era necesario utilizarla, pero no dejarles vía libre para que hicieran lo que hicieran y terminaron haciendo grandes desastres. O sea, si esas Fuerzas Armadas hubieran hecho una cosa más medida, más programada y bien planeada, no hubiera habido tanto desastre y hoy no hubiera tanto odio contra el sistema como suele ver. Bueno, en el narcotráfico está pasando exactamente lo mismo. Le están dando vía libre a los militares y entonces los militares lo que hacen es lo que ellos saben hacer. O sea, el militar está formado para la guerra, para enfrentar a la gente violenta. La violencia es generalmente el enemigo. Pero en el caso nuestro, no estamos hablando de enemigos conocidos. Estamos hablando de un grupo de narcos. Ahora, el grupo de narcos que yo me refiero es el sicario, es el muchachito que no tiene para comer y lo ingresan a su fuerza, le dan un cuerno de chivo, le dan, que lo llama que es una K-47, o le dan un fusil para que vaya a cuidar un plantío, para que vaya a cuidar un depósito, para que vaya a cuidar algo, o vayan a transportar de un lado a otro. Y de vez en cuando, en los lugares saturados por el narcotráfico, se encuentran con los militares y ahí se agarran a balazos. Y es un tiroteo de nunca acabar. O sea, analice toda la cantidad de balaceras en muchos de estos países que han tenido y cuál ha sido el efecto en reducir el tema del narcotráfico en el país. Cero. Pero hay balaceras. Y a veces mueren estos muchachos soldados, pobrecitos, ¿no? En el medio de una balacera porque los emboscan estos otros delincuentes que son, muchos de ellos, aunque usted no lo cree, yo ya lo comenté, exmilitares ellos mismos, o sea, ellos conocen la tecnología. Entonces, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Crea usted un caos, crea usted un problema. Crea usted un problema porque el militar eventualmente se va a frustrar, como lo hace el policía, y entonces empieza a ver otras alternativas. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué quiero combatir a los narcos cuando mañana viene un narco? Porque este es el otro problema. Cuando usted empieza a fallar y a dediar, los narcos se enteran, llegan y le ponen un maletín al general de la zona, al comandante de la zona, al capitán, al mayor, al teniente coronel, que le sea, y le dicen, jefe, mire para otro lado y aquí tiene un $500,000, $200,000, $300,000, lo que sea necesario para pagar. ¿Cómo usted pretende que esa gente en realidad diga, no me voy a meter? Oigo, le digo, hay generales, hay militares que han rehusado eso, pero hay una gran mayoría que han aceptado. Y entonces una vez que usted acepta eso, ya ese mito de que las Fuerzas Armadas son lo mejor que hay desaparece.
Y esto es lo que está ocurriendo en muchos países. Esas Fuerzas Armadas se están volteando. Saludo, la bandera, el uniforme, son extraordinarios, desfilan, todo. Pero por abajo de la mesa reciben el maletín. Y eso es un tremendo error de parte de los gobiernos, creer que las Fuerzas Armadas le van a resolver el problema de la inseguridad, uno, y luego el problema del narcotráfico. Por más coordinación que usted tenga, porque le vuelvo a repetir, los militares tienen una forma de pensar muy especial, que lo respeto, ese es su mundo, esa es su vida, pero cuando usted los mete en la lucha contra el narcotráfico, en la que tienen que luchar contra la ciudadanía, y que tienen que a veces hacer cosas, hay mucho video de las Fuerzas Armadas enfrentándose a narcotraficantes, pobre diablo, muchachos, muchas veces, en la que suceden cosas pavorosas. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Gusto en saludarlos.